Muy buenos días, queridos estudiantes y maestras que nos ven. En el día de hoy le traemos un taller debate con el tema dificultades de aprendizaje, en el cual todos vamos a aprender de este maravilloso tema que incluso hoy en el día afectan a todos nuestros niños y a veces nosotros como padres no nos damos cuenta. Nuestras integrantes son Alessandra Tomás, su servidora Giselle Frías, Magdalena, Betsaida, Yelitza y Raquel. En el día de hoy le traemos objetivos que vamos a tratar de plantear a medida de que vayamos, que estemos presentando las diapositivas. Y es que vamos a saber, vamos a aprender a definir e identificar lo que son los conceptos de dificultad de aprendizaje, cómo se clasifican, sus causas, los criterios que nos da el DSM-5, la gravedad que pueden ocasionar los diferentes niveles que presenta la dificultad de aprendizaje. También saber un poco de los antecedentes históricos y algunos centros especializados que tratan dichas dificultades. Nuestra compañera Alessandra va a dar una introducción y su tema. Muy buenos días, como ya mencionaba la compañera, estaremos hablando del trastorno de déficit de aprendizaje, el cual es una dificultad que afecta a algunas áreas específicas del aprendizaje, las cuales pueden ser la matemática, la lengua española, la escritura, la lectura. Se dice que cuando un niño tiene un déficit en alguna de estas áreas, esto le puede causar al niño tristeza, aislamiento, aparte de la dificultad de las metas y las competencias necesarias que él tiene que alcanzar en determinado grado y en su aprendizaje cognitivo. Las compañeras que continúan seguirán detallando el tema. Muy bien. Vamos a hablar sobre lo que son los problemas generales de aprendizaje, que no son más que se pueden manifestar de diversas maneras, pero siempre afectan un rendimiento del niño en modo global, perjudicando varias áreas del desempeño escolar. Se aprecia que el niño tiene lentitud, desinterés en el aprendizaje y dificultad para concentrarse en la realización de diferentes tareas. El trastorno de aprendizaje, porque esto es un trastorno, es un proceso psicológico en el cual afecta la comprensión o el uso del lenguaje hablado o escrito. Se puede manifestar en una habilidad en las habilidades de la escucha, del habla, la escritura, el leer, el deletreo o incluso hacer cálculos matemáticos. Existen diversos tipos de trastornos de aprendizaje, más los más comunes son dislexia, disgrafía y discalculia, pero eso es otro tema que otros compañeros van a exponer. Yo quise traer una clasificación porque el DSM-5 hay específicos, pero también puede afectar en áreas generales. Los específicos pueden ser el trastorno en sí, la dislexia, la disgrafía, discalculia, alteraciones en el lenguaje, pero los generales ya vienen afectando habilidades que puede tener el niño.
como alteraciones en algunas funciones, déficit en la atención, el niño no pone atención en ciertas cosas, no presta atención a la pizarra cuando está en el aula, cuando le dan un mandato, tiene déficit de memoria, o sea, puede ser, afecta la memoria a corto plazo o a largo plazo, no puede recordar ciertas cosas, no comprende cuando le hablan o alguna tarea. En la lectura no sabe leer bien, no puede diferenciar letras, palabras, entre otros. La compañera que continúa. Muy buenos días, compañeros, maestras y compañeros videntes que no escuchan y no ven. Pues dentro de este tema tan importantes como son los trastornos de aprendizaje, he podido encontrar, o sea, estudiar 5 factores o causas que influyen este trastorno. La primera causa que encontré fue el antecedente familiares y genético. Estos antecedentes aumentan el riesgo de que un niño desarrolle dicho trastorno, ya que es por causa de herencia. Otro factor es el riesgo prenatales y neonatales, que se produce cuando el crecimiento del útero de la madre es deficiente, o sea, que no crece mucho. Y cuando se toma alcohol, drogas durante el embarazo y cuando el bebé nace prematuro o bajo en peso. Otras causas es el trauma psicológico, que es ese trauma o abuso en la infancia puede afectar el desarrollo cerebral del niño y por cuanto puede provocarle deficiencia en el desarrollo del aprendizaje. Otro factor es el trauma físico. Esto se refiere a los traumas craneales o las infecciones que se encuentran en el sistema nervioso. Otro factor muy importante es la exposición ambiental. Esta causa se refiere no tanto a los altos niveles de toxina como el plomo en los niños, sino también que se refiere al ambiente en donde el niño se desenvuelve o en donde el niño se desarrolla, que esto afecta tanto lo físico como lo emocional. La otra compañera que sigue. Buenos días, yo le estaré hablando de los criterios de aprendizaje. Antes de introducir lo que son los criterios de aprendizaje, yo voy a dar una pequeña definición de qué es un criterio diagnóstico. Cuando hablamos de criterio diagnóstico, nos estamos refiriendo a un conjunto de síntomas que presenta una persona que nos permite realizar un diagnóstico. Ya entonces aquí entramos a uno de los criterios que presenta un alumno, un estudiante, una persona. Cuando el primero es dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las habilidades académicas. Debe de presentarse, esto debe de presentarse por al menos, los síntomas deben de presentarse por lo menos 6 meses y ahora mismo le voy a dar uno de los síntomas que debe presentar el estudiante. El estudiante presenta lo que es lectura de palabras imprecisas o lenta y con esfuerzo de palabras sueltas en voz alta. Es decir, que el alumno tiene discapacidad para leer en voz alta y lee de forma incorrecta. Entonces, otra de los síntomas es que presenta dificultad para comprender lo que lee. Es decir, que el estudiante puede leer, pero no asimila lo que lee. Una de esas faltas muchas veces es porque el estudiante o pone palabras que no van, es decir, que va adivinando, o deja palabras sin leer, y por eso el estudiante no logra entender. Otros síntomas es que presenta dificultad con la expresión escrita, es decir, dificultad para escribir, es decir, que tiene dificultad en la puntuación, deja palabras sin escribir.
Otro de los síntomas es dificultad para dominar el sentido numérico, es decir, que el estudiante presenta debilidad en cuestiones matemáticas, dificultad para realizar una suma, puede ser sencilla, pero tiene dificultad para realizar dicha suma. Entonces, otro de los criterios las actitudes académicas afectadas están sustancialmente en grado cuantitativo, por debajo, es decir, que el estudiante tiene un déficit por debajo de lo esperado. Si usted espera que ese estudiante ya lea, el estudiante no va a leer, tiene un déficit por debajo de lo que usted está esperando que ese estudiante esté. Otro de los criterios es que la dificultad de aprendizaje inicial en la edad escolar, la dificultad de aprendizaje inician en la edad escolar, es decir, que se presenta, las dificultades inician cuando está iniciando la escuela. Ahí empiezan lo que es las dificultades de aprendizaje y a veces no lo notamos o no nos damos cuenta porque el niño está muy pequeño y bueno, va a aprender cuando esté en otro curso, pero las dificultades empiezan a ver desde ahí, desde que el niño está en la inicial. Permiso, mami. Disculpen los inconvenientes. Otro de los criterios es que las discapacidades mentales no se expresan mejor por otra discapacidad. Es decir, que no debemos asociar un déficit de aprendizaje que el niño presenta, que no es una discalculia, sino que es un déficit de aprendizaje, ya no es uno de esos trastornos en sí. La siguiente. Buenas tardes, buenos días. ¿Me escucho bien? Saludos, buenos días. Sí, te escuchamos, compañero. Ok. En mi ocasión estaré hablando acerca de lo que son las gravedades del trastorno específico del aprendizaje. Esto va correlacionado al DSM-5. Ustedes saben que esta lo clasifica en 3 características, lo que es leve, moderado y grave. Cuando hablamos de la especificación que menciona el DSM-5, en la característica leve, esta se refiere a que presenta algunas dificultades con las aptitudes de aprendizaje en una o dos áreas académicas, pero suficientemente leve para que el individuo pueda comprenderlas o funcionar bien cuando recibe una adaptación adecuada o de servicios de ayuda, especialmente durante la edad escolar. Es decir, que el individuo o el estudiante puede manifestar algún tipo de dificultad, pero es muy leve, no se da a notar y el aprendizaje puede fluir. Cuando hablamos acerca de la característica moderado, nos especificamos acerca de esas dificultades notables con aptitudes de aprendizaje en áreas académicas, de manera que el individuo tiene poca probabilidad de llegar a ser competente con algunos periodos de enseñanza intensiva y especializada durante la edad escolar. Esta diferencia de la especificación leve es un poquito más reflejada en el niño o en el estudiante, pero también presenta dificultades para lo que es una adaptación en la escuela y el aprendizaje. Pasamos a la última parte de las especificaciones. Grave, que esta es la última y es la más notable en los individuos. Esta representa lo que son dificultades graves en las aptitudes de aprendizaje que afectan varias áreas académicas de manera que el individuo tiene poca probabilidad de aprender esas aptitudes sin enseñanza constante e intensiva, individualizada y especializada durante la mayor parte del año escolar. Aquí los estudiantes presentan dificultades notables para el aprendizaje y por tanto requieren de mucha ayuda de tanto de los profesionales como de los padres. Gracias.
Excúsenme, chicas, que saben que tengo una situación y ando en esto. Buen día, espero que estén todas bien. Yo voy a hablar de las dificultades del aprendizaje, de los antecedentes históricos de las dificultades del aprendizaje. El concepto de dificultades del aprendizaje comenzó a surgir en el área de los problemas en el lenguaje adulto que pasó a los niños. Concretamente se empezó a estudiando los trastornos en la lectura por el reconocimiento de la ceguera verbal congénita, es decir, como que las personas no veían bien la letra, vamos a ponerlo de esa manera, como decía la compañera anterior, con el pionero William Pringle Morgan, que publicó el caso de un niño que a los 14 años aún no era capaz de leer. Fue el primero que reconoció en esta entidad clínica su condición biológica, es decir, fue el primer psicólogo clínico, vamos a decirlo de esa manera, que comprendió una situación de aprendizaje que tenía un niño al no poder leer a la edad de 14 años. Cabe destacar que al principio se pensaba que eso era una patología o una alteración en el hemisferio izquierdo del cerebro, pero que luego se fue descartando por algunas situaciones, siendo Olton quien propuso que la dominancia cerebral hemisférica era relevante en el aprendizaje de la lectura y que un niño con cierta con dislexia era prácticamente algo normal en su dominio, o sea, tenía el hemisferio normal. Todo esto favoreció a un ángel a mitad del siglo por el estudio de las bases biológicas de los problemas de aprendizaje, pero fue Samuel Green quien utilizó el término problema de aprendizaje para referirse a un trastorno en el desarrollo del habla, es decir, él fue que le dio forma a los problemas de aprendizaje que a pesar de que antes ya se habían reconocido algunas situaciones, él fue que le dio un nombre a esas dificultades de aprendizaje como el lenguaje, la lectura, la escritura o habilidades matemáticas resultantes de disfunciones cerebrales o problemas emocionales. Todo esto motivó al gobierno para favorecer una investigación sobre estos problemas y el llamado daño cerebral mínimo, es decir, que a través de todos estos acontecimientos fue que los problemas de aprendizaje se dieron prácticamente más a conocer y la gente comenzó a entender por qué algunas situaciones de algunos niños que no comprendían la lectura o no sabían leer. Yo en mi caso, para hablar un poquito de lo que es una institución que brega con niños con problemas de aprendizaje, en una ocasión fui a hacer una tarea a un centro, el cual se llama Centro Alternativo Especialmente Experimental de Sordos. En ese centro se trabaja con niños sordos, pero no solamente sino con esa dificultad, sino que estos niños habían sordomudos, otros que nada más eran sordos, habían niños que tenían síndrome de Down, otros que tenían problemas de escritura. Para ser un poquito más concreta, le voy a leer un poco de lo que hice en esa tarea. Cuando llegamos al lugar, pudimos observar a algunos niños sordos, mudos, como dije, con síndrome de Down, con retraso mental y otros problemas de aprendizaje, algunos ya mayores de 2 años y hasta mayores de edad, es decir, que en esos centros se atienden todo tipo de personas que tengan una dificultad, especialmente niños, pero si ya tienen mayor de edad y lo llevan, ellos lo tratan. Cabe destacar que según lo que me comentaron algunos maestros, había una sola persona capacitada para tratar a estos niños y ella orientaba a los demás profesores que estaban ayudándola con los demás niños, porque entiendo yo que en este país quizás pocos centros estén capacitados para bregar con niños con estas dificultades. Uno trata de hablar con ellos, son muy cariñosos, especialmente los niños con síndrome de Down, son un amor. Y bueno, nada, es un poquito difícil, da mucha pena ver un niño con tantas dificultades, pero eso se pudo observar en ese centro, vuelvo y repito el nombre del centro, Centro Alternativo Experimental de Sordomudo, y nada, la compañera
concluya, sigamos ahora con se frizó la cámara. Raquel, ¿tienes problemas con el internet? Vamos al chat de preguntas. Vamos al chat de preguntas. Digo, vamos a la pregunta. Escúchame, tú sabes que voy camino al hospital y el tránsito, como que la señal se me va. Entendemos tu situación. Sin embargo, vamos ahora a las preguntas que tenemos, porque nos queda poco tiempo y ya ustedes saben que esto se nos va. La temática de la pregunta es la siguiente. Alessandra me va a preguntar a mí, que soy la segunda exponer, y yo le voy a preguntar a ella. Betsaida con Magdalena y Yelitza con Raquel, o alguien le pregunta a Yelitza y yo le voy a preguntar a Raquel. Entonces, Alessandra puede comenzar. Ok, compañera Giselle. ¿Cuáles áreas generales afecta el trastorno de aprendizaje? Bien. El trastorno de aprendizaje afecta varias áreas. Mayormente afecta lo que es la memoria, tanto a corto plazo como a largo plazo. La interacción, el comprender, la comprensión lectora, la lectura, el área de la lectura, y entre otras más. Entonces, la pregunta que yo le voy a hacer a Alessandra es, a ver si se me fue. ¿Qué significa tener un trastorno de aprendizaje? Bueno, esto significa, o puede significar, que un niño, como ya había mencionado antes, tenga una dificultad en una o dos áreas o más específicas del aprendizaje, aunque su motivación en general no esté afectada. Muy bien, pues continúo. A pesar de que este ha sido un tema bastante, como le digo, bastante estudiado entre nosotras, esperamos que lo entiendan, pero dentro a mi compañera, dentro de lo que yo pude entender, le voy a hacer una pregunta, o sea, dentro de lo que ella explicó, que dentro de los criterios diagnósticos, ¿qué son los síntomas dentro del criterio, de los criterios diagnósticos? El micrófono, porque no he escuchado. Dentro de los criterios diagnósticos nos referimos a los problemas físicos o mentales que puede padecer una persona. Ahora bien, debemos tener en cuenta que mayormente los criterios, los síntomas no son visibles, porque muchas veces tú presentas dolor de cabeza y tú no lo ves, pero el paciente lo siente. Es decir, que los síntomas son lo que padece el paciente, todos esos síntomas que el paciente siente, aunque tú no lo veas, pero él lo puedes reflejar. Y de allí, bueno, más adelante tú me haces la otra pregunta. Ok. Voy a preguntar a Yelitza, ¿verdad? Sí. El micrófono. Yelitza estuvo hablando sobre sobre cómo puede ser la gravedad de este trastorno, y según el MS5 no habla de varios. Entonces yo quisiera que ella, ¿a qué se refiere a cuando hablamos de estos criterios
grave, leve. Ya puede decir que es grave, que es leve o que es moderado. Nuevamente, compañeros, estamos aquí. Mire, yo le explicaba que cuando hablamos de las especificaciones acerca de lo que es grave, leve, moderado, nos va a indicar en qué rango está la dificultad que tiene el individuo, el déficit. Entonces, si es leve, nos especifica que el niño no tiene tanto problema, pero tiene la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos, de adaptarse en su ambiente. Y es decir, que su problema no es de tanta gravedad. Ahora, si nos vamos a la parte cuando es moderado, cuando es débil, este tipo de niños, cuando presentan esas especificaciones, es porque su aprendizaje tiene dificultades, pero necesita de bastante ayuda para poder adaptarse al ambiente escolar y también poder desarrollar sus habilidades en el contexto escolar, como mencioné ahora mismo, para así ser tratado, ya sea por un psicólogo, por un especialista que le pueda ayudar para que él pueda adquirir nuevos conocimientos y aprender también como un niño normal. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, nuestra querida compañera Alexandra va a hablar una pequeña conclusión de lo que aprendimos en el día de hoy. Muchas gracias. A modo de conclusión, pudimos ver cómo este tema nos adentra a lo que son los trastornos del aprendizaje, donde más adelante vamos a tener más detalle por otros grupos de los trastornos específicos, ya como se había mencionado, dislexia, discalculia y otras. Muchas gracias. Esperamos que este taller sea de mucho aprendizaje para cada uno y que lo hayan disfrutado. Muchas gracias y nos vemos en otro encuentro.